Bien, ha llegado el tiempo para que los niños pasen a su clase. Y los adultos permanecemos aquí. Nosotros estudiamos aquí, los niños estudian allá arriba. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Muy bien, pues es un gusto poder vernos otra vez y juntos pues alabar el nombre del Eterno, darle gracias por todas las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Este es el Shabbat Vayera. Shabbat Vayera, ¿por qué? Porque esta semana estudiamos la porción de la Torah que lleva el nombre hebreo Vayera, que significa y apareció. Eso es lo que significa y apareció. Recordemos que estudiamos, tenemos un ciclo anual de estudio de la Torah dividido en ¿cuántas porciones? 54 porciones, de la cual hoy estamos en la número 4. Muy bien, sí, van llevando la cuenta. Y esta porción se llama Vayera y apareció. Así que, bueno, el día de hoy vamos a tener la séptima. A la vez, cada porción se divide en 7 porciones, ¿sí? Para los 7 días de la semana. Y hoy nos corresponde la séptima lectura, entonces, de esta porción Vayera. Y esta porción la vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo número 22. Génesis 22, ahí vamos a encontrar nosotros lo que es la lectura de hoy. Y esta lectura de Génesis 22 es muy importante, muy trascendental en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, puesto que digamos que aquí hay una ratificación del pacto que previamente el Eterno había establecido con el patriarca Abraham. Recuerda que el Eterno, capítulos anteriores, vimos que el Eterno hizo pacto con Abraham, el pacto conocido como el pacto de las mitades, y que también es conocido como el pacto de sangre. Es bien importante este tema del pacto del Eterno con Abraham, porque realmente de ahí depende todo lo que es nuestra redención. El Eterno hizo un pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham después de él, de manera que ese pacto es eterno, ese pacto es perpetuo. Y ese pacto, aunque ciertamente el pueblo de Israel falló a ese pacto, se apartó de ese pacto, no todos, pero una parte de Israel se apartó de ese pacto. Entonces, recuerden, cuando el reino se dividió en dos, las 10 tribus del norte se apartaron, las 2 tribus que permanecieron en el sur, permanecieron dentro del pacto del Eterno. De manera que cuando vino el bendito Hijo de Dios, Él dijo que Él venía a renovar ese pacto. A renovar ese pacto. No otro pacto, sino el mismo pacto. No hay 2 pactos en la Biblia, hay un solo pacto. Entonces, Yeshua, su majestad Yeshua, viene a renovar el pacto que el Eterno había hecho con Abraham. Ese es el pacto de sangre. Por eso dice la Escritura que Yeshua, la noche que fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo a los discípulos: tomen y coman de él. Y después de haber cenado, tomó también la copa. ¿Y qué dijo respecto a la copa? Esta copa es el pacto renovado en mi sangre. Entonces el pacto que está renovando su majestad Yeshua es un pacto de sangre, o mejor dicho, es el pacto de sangre que el Eterno hizo con Abraham. Y es importante que sepamos y entendamos entonces en qué consiste
un pacto de sangre. Porque mucha gente entra en una relación de pacto con el Dios de Israel sin saber realmente lo que está haciendo. Mucha gente deposita su fe en el Hijo de Dios sin saber realmente lo que está haciendo, sin saber lo que es un pacto de sangre. Entonces el Eterno estableció ese pacto con Abraham. Y cuando nosotros vemos la definición de un pacto, nos damos cuenta que un pacto se lleva a cabo entre dos o más partes. En este caso, el Eterno está haciendo el pacto con Abraham. Y Abraham está representando a toda la nación de Israel. Abraham está representando a todo el pueblo elegido en ese momento. Y otras veces hemos explicado cómo se llevaba a cabo un pacto de sangre. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se llevaba a cabo un pacto de sangre? Sergio, ¿sí se acuerdan? ¿Los demás no? Sí, levanten la mano. Si no, voy a pensar que no se acuerdan. Bueno, el pacto de sangre entre dos personas, recuerden que se llamaba también pacto de las mitades porque se sacrificaba uno o más animales, se partían por la mitad y los animales se ponían en medio. Las personas se paraban uno frente al otro a cierta distancia y entonces empezaban a caminar el uno hacia el otro, diciendo las palabras del pacto. Cada quien iba diciendo: yo, Saúl, me comprometo contigo, Manuel, a esto y esto y esto. Entonces cada uno iba diciendo las palabras del pacto mientras iban caminando el uno hacia el lugar del otro. Se cruzaban a medio camino, sacaban vuelta los animales partidos por la mitad, bañados en sangre, obviamente, hasta llegar el uno al lugar del otro. Y cuando terminaban de recitar las palabras del pacto, al final ellos decían: si no cumplo con mi parte del pacto que me corresponde, que el Eterno me haga como a estos animales. ¿Sí? Que el Eterno me parta en dos, así como a estos animales. Y en eso consistía el pacto de sangre. Cuando se llevó a cabo el pacto de sangre entre el Eterno y Abraham, recuerdan que Abraham se quedó dormido. Abraham se encargó de partir los animales a la mitad, de preparar todo, y esperando la presencia del Eterno, Abraham se quedó dormido. Estuvo resistiendo lo más que pudo, espantando las aves carroñeras que querían devorar los animales, pero lo venció el cansancio, lo venció el sueño. De pronto, Abraham despertó y entre sueños, medio dormido y medio despierto, él vio aquella presencia luminosa, la presencia del Eterno como una llama de fuego que se movía de un lado a otro y que pasaba por el medio de los animales. El Eterno estaba estableciendo el pacto. Pero puesto que el hombre no tiene la capacidad de comprometerse a ese nivel con el Todopoderoso, fue que el Eterno hizo pacto consigo mismo. Es decir, Abraham en ese momento no participó del pacto. En ese momento Abraham no se estaba comprometiendo todavía a nada. Fue el Eterno quien hizo pacto consigo mismo en ese momento, el pacto de sangre. ¿Por qué? Porque el pacto de sangre, por el lado de nosotros, por el lado de la humanidad, tenía que llevarlo a cabo alguien con un nivel de espiritualidad mucho más grande que el de Abraham. Tenía que efectuarlo alguien que tuviera la capacidad de cumplir la parte del pacto por nosotros, por los seres humanos. Cuando entendemos eso, entendemos por qué el bendito Hijo de Dios tomó forma de hombre y vino, y en representación de nosotros, Él hizo efectivo el pacto que el Eterno había hecho con Abraham. De eso se trata entonces el pacto de sangre, y esa es la parte que nuestro bendito Redentor Yeshua efectuó. Cuando Él dice: esta copa es el pacto renovado en mi sangre, Él está diciendo: yo voy a hacer efectivo el pacto, porque se había quedado pendiente. Ahora, aclarado esto,
Vamos a ir entonces al capítulo 22 de Génesis, y el tema que vamos a ver acá es el día que Abraham vio a Yeshua. Este es el título de hoy: el día que Abraham vio a Yeshua. Y ahorita vamos a ver cómo está eso, de dónde sale esto que Abraham vio a Yeshua. Pero ciertamente hubo un día que él lo vio, y fue precisamente ese día en el que se nos relata el capítulo 22 del libro de Génesis. Así que vamos a ir adelante, y quiero que veamos lo que es el verso 1. Génesis 22:1 dice: y aconteció después de estas palabras que Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Probó. Que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo: heme aquí. Ahí en pantalla está la versión hebrea también de este verso, que dice: Vayehi achar hadebarim haele ve'ha Elohim nisa et Abraham vayomer elav Abraham vayomer hineni. Este es el Génesis 22:1. Entonces veamos que el Eterno probó a Abraham. Seguimos con la siguiente. Mire, la palabra hebrea que se traduce en este texto como prueba, o sea, el Eterno probó a Abraham. Esa palabra, hermanos, también se usa, o también podría ser traducida como tentación o como provocación. Es decir, en hebreo se usa la misma palabra para referirse a una prueba, para referirse a una tentación o para referirse a una provocación. Se usa la misma palabra. Nosotros en español pues tenemos estas distintas formas de referirnos. Nosotros entendemos que prueba es una cosa, entendemos que tentación es otra, y que la provocación es otra distinta en nuestro idioma. Como vemos aquí en la pantalla, la prueba tiene el propósito de fortalecer. Cuando una persona es probada, es decir, un creyente es sometido a prueba, el propósito de esa prueba es crecimiento. El propósito de la prueba es elevación. Eres probado para que te eleves espiritualmente a un nivel superior. Para eso somos probados. Ese es el propósito de una prueba. Cuando utilizamos esa palabra para referirnos a las pruebas que hacemos en la escuela, pues ese propósito tiene, de que tu nivel académico vaya subiendo, de que tu conocimiento vaya siendo cada vez más, y para eso te aplican pruebas, exámenes. Entonces el Todopoderoso nos prueba con ese propósito. Por otro lado, la tentación tiene el propósito no de elevarte, sino de ¿qué? De hacerte caer. La tentación tiene como propósito que tropieces, que caigas e incluso destruirte. Ese es el propósito de una tentación. Y la provocación tiene como propósito la resistencia, la rebeldía, la contienda. Entonces entendemos, son tres cosas distintas desde nuestra perspectiva. Pero repito, en hebreo hay una sola palabra para estas tres cosas. Y esto es algo que debe de llamar la atención. ¿Qué nos está señalando? Que el origen de todo es uno solo. Es Dios. Es el Eterno. Nada hay ajeno a la voluntad del Creador del universo. Nada. Los seres humanos somos los que tenemos la tendencia a separar las cosas. Nosotros somos los que de pronto adjudicamos algunas cosas a otras entidades y se las quitamos a Dios. Pero eso no está bien, porque si Dios no estuviera en control de todas las cosas, dejaría de ser Dios.
De tal modo que el hecho que en hebreo hay una sola palabra para todo esto, nos habla que el origen de todo es Dios. Dios nos prueba. Dios también nos somete a la tentación. No lo hace directamente, pero Él está en control de eso. Y el Eterno también permite la provocación. Aunque no esté de acuerdo con ella, Él lo permite para cumplir con sus propósitos. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Al tener claras estas distinciones, tenemos que ver lo que las Sagradas Escrituras nos dicen respecto a estas tres cosas. Aprendemos a través de las Escrituras que el Eterno no tienta ni provoca a nadie. Así lo declara Santiago, en capítulo 1, verso 3. O sea, el Eterno no provoca ni tienta a nadie. No lo hace directamente, otra vez, hay que señalarlo. No lo hace directamente, pero sí está en control de eso. Lo que sí hace el Eterno es poner a prueba a toda la creación. Todas sus criaturas somos puestos a prueba por el Creador. Todos, nadie se escapa. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que todos vayamos creciendo, vayamos ascendiendo, que nuestro nivel de espiritualidad vaya en ascenso, y para eso no hay otra forma más que ser probados. Eso sí lo hace el Eterno directamente. Ahora, el Satán, el diablo, el Satanás, él es el que se encarga de la parte, diríamos, el trabajo sucio, de provocar, de tentar. Eso es lo que hace el Satán. Él está detrás de las tentaciones, los demonios están detrás de las tentaciones, pero lo hacen con la autorización del Eterno. Ellos no pueden hacer nada que el Eterno no les permita. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Todas las cosas que vienen a nuestra vida vienen porque el Eterno así lo ha querido. Exactamente el caso de Job. Satanás no podía llegar directamente a atacar a Job, tenía que pedir permiso. Y el Eterno le da permiso. El caso de Pedro en las Escrituras, cuando Yeshua le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, y ya tiene permiso. Entonces el enemigo con los demonios son los encargados de esto, pero también el hombre tiene la capacidad de provocar. Los hombres también provocamos al Eterno. ¿Cuántas veces dice la Escritura que el pueblo de Israel provocó al Eterno? ¿Cuántas veces aquel grupo fiel de seguidores de Yeshua lo provocaron? Estoy siendo sarcástico. Cuando digo aquel grupo fiel de seguidores, me refiero a los fariseos, a los religiosos, que eran los que nunca fallaban, siempre estaban ahí, cerca, pero estaban ahí para provocar, para tentar, para ponerle trampas al maestro. Entonces el hombre también tiene esa capacidad. Y muchas veces el hombre provoca directamente al Eterno, pero también el hombre tiene la capacidad de provocar a las entidades espirituales superiores, como los ángeles y los ángeles de oscuridad. Muchas de las veces padecemos ataques de carácter espiritual, y esto es porque fuimos nosotros mismos los que provocamos la situación. Fuimos nosotros mismos los que abrimos una puerta al mundo espiritual. Mucha gente habla sin saber, mucha gente habla sin conocer el poder de las entidades espirituales. Mucha gente habla de manera incluso soez, burlándose de las entidades espirituales, y eso es algo que no debemos hacer. Sean buenas o malas.
Burlarte, por ejemplo, del diablo no es nada bueno, ¿eh? No es nada sano. Si tú te burlas del Satán y andas ahí fanfarroneando y hablando, no, a mí el diablo me hace los mandados y yo le machaco la cabeza, yo no sé qué, no sé cuánto, pues ten cuidado. Porque si te aparece no vas a saber qué hacer. Y te va a dar tremendo susto. Los seres humanos tenemos esa tendencia a ser provocadores con las entidades espirituales y hablar a la ligera de cosas que no conocemos y no sabemos, o a meternos dentro de temas también que desconocemos. Y después estamos llorando. Bueno, una vez entendido esto, vamos a la siguiente. Bien, en la Torah nosotros podemos encontrar por lo menos 10 menciones de 10 pruebas que el patriarca Abraham enfrentó en su vida. No estamos diciendo que estas son todas las pruebas que él enfrentó. Seguramente tuvo muchas más. Pero la Torah por lo menos hace mención de estas 10. La tradición judía tiene una lista un poquito diferente, porque la tradición judía, además de la Torah oral, de la Torah escrita, también manejan la Torah oral. Manejan libros como el Midrash, el Talmud, la Mishnah, y entonces ellos ahí tienen información extra que nosotros no tenemos en la palabra escrita. Y entonces la lista, porque esto es algo muy famoso, las 10 pruebas de Abraham. Si usted consulta, si por ahí de pronto usted va al internet y consulta las 10 pruebas de Abraham, es probable que usted se encuentre con una lista diferente a esta. En un punto, más que nada, uno o dos, porque existen 2 listas. Y la prueba de la que habla la otra lista y que no aparece aquí es de cuando Abraham fue atacado, sufrió un intento de asesinato por parte de Nimrod. ¿Se acuerdan quién fue Nimrod? Nimrod, el primer poderoso sobre la tierra, dice la escritura, el primer hombre que se hizo llamar a sí mismo Dios, el primero que dijo yo soy Dios. Nimrod, el constructor de la ciudad de Babel. Nimrod fue el que quiso construir una torre que subiese hasta el cielo, porque la intención de Nimrod era subir al cielo y tomar por asalto el cielo, vencer a Dios y los ángeles. Imagínense. ¿Qué hombre tan... Sí, estaba mal de su cabeza, Nimrod. Pero él fue el primer poderoso. Y podríamos decir que Nimrod fue el primer anticristo, el primer antimashiach de la historia también. Y de ahí para acá, dice la escritura, ha habido muchos antimashiach. Y todos, haga de cuenta, como hechos por el mismo molde, igual que Nimrod. Bueno, la lista judía de las pruebas de Abraham dice que Nimrod fue un enemigo acérrimo de Abraham y que en algún momento lo intentó asesinar, y que incluso Abraham fue lanzado en un horno de fuego por órdenes de Nimrod, pero al igual que los amigos de Daniel, sobrevivió. Estos son datos que no tenemos en la Torah escrita, pero se encuentran en los escritos de las tradiciones judías. Nosotros vamos aquí a ver la lista de las 10 pruebas de Abraham que maneja Maimónides, y que son las 10 pruebas que sí están en la Torah escrita. Entonces, ¿cuál fue la primera prueba, hermanos? ¿Se alcanzan a leer? Salir de su tierra. Esa fue la primera prueba a la que fue sometido Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Fue la parashá Lech Lecha. ¿Sí? Ve por ti, ve para ti. Esa fue la primera prueba que enfrentó el patriarca. Y sí o no es una prueba dejar tu tierra, dejar tu parentela. Sí o no es una prueba moverte del lugar en donde estás. Y muchas veces el moverte en la misma ciudad, de un lugar a otro, un cambio de casa,
¿Significa una prueba, sí o no? Sí. Pues si tienes un mes apenas viviendo, a lo mejor no tanto, pero es una prueba en el sentido de que, oiga, cambiarse de casa es... ¿Cuántos se han cambiado de casa? ¿Todos? ¿Ustedes saben de qué se trata esto? Entonces tú ya tienes mucha experiencia. Aleida también. No sé bien. Pero ese es un trámite bastante complicado, guardar, recoger y luego y subir. Bueno, ese trabajo es muy pesado. De por sí eso ya es una prueba. Pero cuando ya has estado viviendo por mucho tiempo, o por largo tiempo en un lugar, ya estás acostumbrado, ya conoces a los vecinos, ya sabes quién es buen vecino, quién es malo, con quién te lleva bien, con quién no, a este lo saludo, a aquel no, dónde compro esto, dónde compro aquello, ya estás familiarizado completamente, estás bien acostumbrado a un lugar, y de pronto te vas a otro lugar. Esto es una prueba. Y miren que aquí estamos hablando nada más de la parte física, pero hay una parte espiritual, porque recuerden que nosotros somos seres creados por el Eterno con un cuerpo, pero también con un espíritu. Y la parte espiritual de nosotros también se apega al entorno. Nuestra parte espiritual también está apegada a un lugar. Y cuando hay que moverse, nuestro espíritu lo resiente. Nuestro espíritu también se contrista, se ve afectado. Entonces, esta fue la primera prueba para Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. La segunda, ¿cuál fue? Fíjese, llega a la región de Canaán y se establecen ahí de manera temporal, porque el Eterno todavía no le decía, aquí es donde te vas a establecer. Entonces llegan, se establecen por ahí en la región de Canaán, en alguna parte, y resulta que se viene una hambruna, una crisis tremenda ahí en la región. Entonces, otra prueba, y una prueba fuerte, porque eso de tener hambre, pues, ¿sí es una prueba o no? ¿Cuántos aguantan el hambre aquí, pero son buenos para aguantar el hambre? Es difícil, complicado. Muchas veces la sola amenaza, mire, ahorita hay una amenaza seria, no sé cuántos están enterados, pero si no están enterados, de una vez les digo, para que se empiecen a paniquear de una vez. Nosotros no somos de los que se paniquean, nosotros somos de los que confiamos en el Eterno, confiamos en el Todopoderoso. Pero eso no quita la realidad de las situaciones. Ahorita ya está empezando a surgir las consecuencias de la famosa pandemia. Yo digo pandemia, no pandemia, no. La famosa pandemia. Ya están las consecuencias sintiéndose en diferentes países. Y uno de ellos, donde ya se empieza a sentir, es acá con nuestros vecinos del norte. Para que se den una idea. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que empiece a sentirse primero en un país que es más poderoso que nosotros? Bueno, es que estas cosas son así. El efecto dominó o el efecto de las cosas planeadas por la élite de este mundo usualmente empieza desde arriba. Empieza por pegarle a los más poderosos. O no se acuerdan dónde empezó este tema de la pandemia. Y China es el más poderoso del mundo. Ya no es Estados Unidos, es China. Y ahí empezó todo. Bueno, ahorita ya en China hay problemas, de hecho. En China, si usted no sabe, está habiendo problemas actualmente por la cuestión de energía. Se está escaseando la energía. Hay escasez de combustible. Entonces está habiendo tremendos apagones en China y en otros países importantes. Apagones completos. Si no hay combustible, no hay energía eléctrica. Y si no hay energía eléctrica, pues tampoco hay agua.
Si no hay energía eléctrica, tampoco hay internet. Y se cae absolutamente todo. Hace tiempo nos pasó aquí una experiencia, ¿se acuerda? Que duró algunas horas y andábamos todos bien locos. Con unas horas. Estos eventos de que les estoy hablando han durado días, en países poderosos. Bueno, en Estados Unidos ahorita está habiendo una situación que está llamando la atención y usted puede consultar, buscar información de esto. En la costa este de los Estados Unidos, acá por California, ahí hay un muelle donde atracan pues grandes barcos que trasladan sobre todo lo que son comestibles, suministros. Y esos barcos, normalmente ese lugar o ese puerto, pues sí, es normal ver el movimiento de los barcos, que van y vienen, van y vienen. Lo que no es normal es ver a todos los barcos ahí parados. Eso no es normal. Y ahorita los barcos están ahí parados. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay trabajo, no hay suministros para traer. Y ya está habiendo escasez. Y en algunas tiendas importantes, en algunas cadenas de estas de Estados Unidos, ya se están viendo muchos estantes vacíos. Ahora, esto no es de ahorita. Hay otras ramas en donde hemos visto nosotros, nos hemos dado cuenta que ha habido escasez por lo mismo de la pandemia. El mundo estuvo paralizado casi un año, o en algunos casos un año, o más de un año. En la cuestión de educación, ¿cuánto? Más de un año, ¿no? Pero en muchos aspectos el mundo se paralizó, se dejó de producir. Era lógico que esto nos iba a afectar. Por eso es una pandemia. Y ahorita ya está habiendo escasez grave. Y esto no va a tardar en llegar acá. Entonces aprovecho para decirles, hermanos, en la medida de lo posible, prepárense. Ahora sí, prepárense y súrtanse. Porque cuando empezó esto en China, diciembre de 2019, por ahí, ¿no?, empezamos nosotros a oír de esto. ¿Y qué pensábamos nosotros? Es en China. Está pasando en China, pero no, acá estamos bien lejos. ¿Cuánto tardó en llegar acá? Diciembre, enero, febrero, para marzo ya empezaban los problemas acá. Empezaban ya los problemas, y fuertes. Bien rápido. Así que no debemos de confiarnos. Ahorita ya hay una situación que está ocurriendo en otros países, hay que prepararse. Hay que prepararse. Ya hay escasez de suministros, de todo. Ahora, esto, dice la Escritura, no te sorprendas, esto ya está escrito, aquí está escrito que va a pasar. Crisis, escasez, guerra. Falta la guerra, todavía no. Pero probablemente esta escasez lo que va a provocar es una guerra. Por el control, por el apoderarse. Porque ¿cómo somos los seres humanos? Hay escasez y ¿cómo nos comportamos? Sale lo peor de nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan hace unos cuantos años que pasó aquí en Reynosa? No sé qué chisme se hizo con el agua, que ya ni supe si fue real o lo inventaron, pero que el agua que contaminada y que no va a haber agua por quién sabe cuánto tiempo. Y se acuerdan cómo andábamos todos comprando garrafones de agua. ¿Cuánto les tocó eso? Hace algunos años. Yo recuerdo que fuimos allá a una tienda por cerca de casa y estaba la fila de gente, ya no había agua en ningún lado. Las torrecitas esas que hay de agua de monedas ya no tenían. Ninguna tienda tenía, ya no había. Estaban haciendo fila esperando que llegara un camión de los que surten agua aquí local para surtir. Y la gente ahí esperando. Llegó el camión y
¿qué creen que pasó? Que todos ordenadamente, no, ya saben cómo son. Que se yo voy a llegar primero, güey. No, hombre, ahí los pleitos y estirando. Así somos. ¿Sabe usted lo que se va a venir cuando hay escasez? Y si usted se prepara y guarda y todo, no va a andar diciendo que usted tiene ahí, porque le cae la gente a robar lo que tenga. Eso es crisis a una gran escala. Bueno, Abraham enfrentó una hambruna en la tierra de Canaán. Sobre esta prueba de la hambruna estaba la prueba también lógica de un ser humano común y corriente de pensar: ¿por qué el Eterno me trajo aquí? Yo estaba bien allá, me trajo aquí para sufrir hambre. Es un pensamiento lógico, es parte de la prueba. ¿Cuál fue la tercera? Debido a la hambruna, Abraham se tuvo que mover, se van a Egipto. En Egipto les iba bien. Mire que Egipto como que siempre había ido bien en la historia, ¿no? Últimamente no tanto, pero Egipto siempre le ha ido bien. Entonces se van a Egipto y viene otra prueba. La esposa, le quitan la esposa y se la lleva nada más y nada menos que el faraón, el rey de Egipto. Tremenda prueba que Abraham tuvo que pasar. De alguna manera provocada por él mismo. ¿Se acuerdan? Porque él dijo a Sara: mira, no vamos a decir que somos esposos, mejor que somos hermanos, no sea que me maten, está muy bonita, y pues como quiera se la quitaron. Yo no sé qué pensó, por ser su hermana. Yo creo que fue un pensamiento un tanto egoísta. No me vayan a matar, mejor que secuestren a ti. Porque fue lo que pasó. Se la llevaron. Bueno, Abraham enfrenta esta prueba y después viene la cuarta. Ahí fue una prueba también dura. Fíjense, aquí no mencionamos la separación con Lot, porque si bien es cierto fue una prueba quizás no tan dura, era algo más bien como lógico que tenía que pasar, que Abraham se separara de Lot. ¿Por qué? Porque ambos empezaron a crecer mucho en riqueza, empezaron a prosperar. Entonces no era, digamos, nada malo que se separaran. Pero esto sí fue una prueba. Enterarse de que su sobrino había sido tomado prisionero como fruto de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Porque aquello fue la Primera Guerra Mundial. Estaban peleando por un lado 5 reyes contra 4 reyes. Entonces había 9, se puede decir 9 imperios poderosos involucrados en aquella guerra. ¿Y quién creen que iba a la punta de la batalla de los ejércitos enemigos? Los que atacaron la región de Sodoma. ¿Quién creen que iba ahí? El mero jefe de los 5 ejércitos enemigos. Nimrod. ¿Quién más? Nimrod. Este Nimrod fue un dolor de cabeza en aquellos tiempos. Fue Nimrod, y fue Nimrod el que tomó prisionero a Lot. Seguramente también pensando: mira, aquí le voy a pegar a Abraham, porque eran enemigos. Entonces Abraham enfrenta su cuarta prueba y forma un ejército pequeño, poco más de 300 hombres, y con esos fue y derrotó a los enemigos y rescató a Lot, rescató a los reyes y rescató el botín, le quitó todo a Nimrod. Más lo odió Nimrod por eso. Luego vamos con la quinta prueba. ¿Por qué esto sería una prueba para Abraham? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué esto se toma como una prueba, una gran prueba para Abraham? Muy bien. Esperaba otra respuesta y más de las mujeres. Porque él amaba a su mujer. Él amaba a su mujer, a Sara. Él no quería tener que ver con otra mujer. Abraham era un hombre de una sola mujer. Entonces de pronto, oye, toma a Agar,
Nada más que las mujeres a lo mejor tienen la mentalidad como, pues no sé de qué edad, pero por eso fue una prueba para él. Él no quería tener otra mujer. Él no quería tomar a Agar como mujer. Pero él lo hizo porque fue su propia esposa quien le sugirió esto. Y se lo planteó de tal manera que lo convenció. Pero esto fue una prueba para Abraham. Luego vino la sexta prueba. ¿Cuál fue esta sexta prueba? Muy bien, la mitzvah, la ordenanza de circuncidarse a sí mismo. Se requiere valentía para hacer esto y hacerlo uno mismo. Y a cierta edad. Y a la edad que tenía Abraham, un hombre ya mayor, aunque hay que decir que era otra época y eran personas, nosotros decimos, hechos de otra madera. Digo esto porque un hermano me preguntó entre semana, oiga, ¿y cuál era el interés de Amalek en Sara si era una mujer muy mayor? O sea, como el hermano, pues sí, obvio, él está pensando con la lógica de hoy en día. Si tú eres una mujer de 80 y tantos años y eres un hombre joven, pues, como ¿qué le ves a una mujer ya muy mayor? Y él me preguntaba esto, entonces yo le decía, mire, eran otros tiempos. Y además, como vamos a ver nosotros en la próxima porción, la próxima semana, que es Hayei Sara. Hayei Sara, ¿se acuerdan? Las vidas de Sara. Y cuando dice que Sara murió a la edad de 127 años, en el hebreo dice que Sara murió a los 127 años. O sea, divide los 127 y los divide en 3. Como diciendo que Sara a los 100 era como de 20. Imagínense. Y a los 20 era como de 7. ¿Sí? De hecho, en el Talmud se dice que la esposa de Isaac tenía 12 años cuando lo encontró y que Salomón tenía igual como 12 cuando fue el caso de que dio el veredicto del bebé. Eran muy jóvenes. Eran tiempos muy diferentes, muy distintos a los nuestros. Abraham vivió 175 años. Y aquellos hombres de aquel tiempo, no crea usted que cuando llegaban a la vejez, era que andaban así todos. ¿Qué dice la Torá de Moisés? A los 120 años murió Moisés. ¿Qué dice la Torá de Moisés? Nunca se encorvó, nunca perdió la fortaleza de sus piernas, nunca perdió la agilidad. O sea, a esa edad él era un hombre como cualquiera. Eran otros tiempos. Así que Sara, a los 80, a los 90, a los 100, pues disculpe la expresión, pero seguía levantando pasiones. Una mujer hermosísima. Se enamoraban de ella todos. Y por eso a Abraham pues le daba miedito llegar a ciudades así. Porque era una mujer muy, muy hermosa. Como todas las matriarcas. Entonces, esta fue otra prueba. Y bueno, la mitzvah de circuncidarse, esa es llevada al palacio de Abimelech, otra. Lo mismo que pasó en Egipto, pero ahora pasa en la región que sería conocida como la región de los filisteos. Y este Amalek del que se habla aquí, o Abimelech, mejor dicho Abimelech, es un título. Así como el faraón de Egipto, aquí es Abimelech. ¿Sí? O sea, es un rey de la región de Gerar. ¿Qué pasó? Lo mismo también, le gustó Sara, se enamoró y no es tu esposa, es tu hermana, pues me la llevo, ¿no? Y otra vez la misma situación. Luego vienen dos pruebas que tienen que ver con Agar y con Ismael. Están separadas en la 8 y la 9
porque realmente, aunque es un solo evento, o sea, Agar es expulsada juntamente con su hijo, con Ismael. Acá la separamos porque Abraham iba a sufrir por las dos personas. O sea, no solamente iba a sufrir por el hijo, ya iba a sufrir también por ella. Por cierto, ¿cuántos saben que Agar después se cambió el nombre? ¿No? ¿Saben qué nombre se puso después? Hermana Ángela, usted sabe. Bueno, ¿saben que cuando Sara se murió, después Abraham se volvió a casar? ¿Con quién? No. Séfora fue mujer de Moisés. Por ahí va. Setura o Ketura, dicen algunas versiones. Y era Agar. Era Agar. Estoy diciendo que Abraham era un hombre así, no se iba a buscar otra. Se murió Sara y dijo, bueno, pues, ¿dónde está Agar? Ya no era Agar, era Setura. La tomó por mujer y le dio más hijos, por cierto. Por eso le digo que eran otros tiempos. Pero bueno, la expulsión de ellos fue en su momento una prueba doble para Abraham. Y finalmente llega la prueba número 10, que es la Akedah. Esta palabra Akedah es la palabra hebrea que significa atadura. Atadura. Entonces, es la atadura de Isaac. Es la atadura de Isaac. Capítulo 22. Ahí llegamos, ¿no?, a la prueba número 10. Quiere decir que lo que nos narra el capítulo 22 de Génesis es la prueba número 10 y la más fuerte. La prueba más grande que Abraham iba a enfrentar en su vida fue precisamente la Akedah, la atadura de Isaac o sacrificio de Isaac. Eso fue su prueba más grande. Ahora, estas pruebas que se mencionan aquí, más seguramente otras que hubo, seguramente fueron preparando a Abraham. Ahora bien, la Torá nos dice que cuando nació Isaac, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Y cuántos tenía Sara? Le van a adivinar o si saben. Necesitamos leer con más ¿cómo se dice? Con más atención o hacer como que apuntes de cositas importantes. Aunque ya deberíamos de saber, ya hemos estudiado las porciones por varios años. ¿Cuántos, Sergio? 90. ¿Quién tenía 90? Sara. Entonces Abraham, ¿cuántos tenía? 100. 100 años y 90 años. O sea, tenían 99 y 89 cuando viene la promesa, luego ya 100 años cuando nace Isaac. Y luego pareciera que hubo un periodo ahí, como un periodo como de silencio, como que el Eterno dejó de hablar con Abraham un tiempo donde pues ya no se menciona nada, hasta que dice el capítulo 22, verso 1. ¿Cómo comienza el capítulo? Diciendo: aconteció después, un tiempo después. Entonces ahí pasaron nada más y nada menos que 37 años. 37 años, que era la edad de Isaac, cuando el Eterno le dijo: vas a ofrecer en sacrificio a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Isaac tenía 37 años. No era un niño como a veces
como lo pintan a veces, ¿no? En los dibujitos que le dan a los niños para, vamos a colorear la historia de Abraham y les ponen ahí sacrificio de Isaac, ponen un niño. No, no era un niño, no era un jovencito tampoco, era un hombre ya, 37 años. A esa edad ocurrió esto. Bueno, mire, esta imagen sí es más realista, ¿no? Sí, aquí sí tomamos una más coherente con la edad de Isaac. Pero sí han visto unas donde lo pintan como un niño, ¿verdad? No, tenía 37 años. Entonces hubo un tiempo, y probablemente ese tiempo de silencio, de tranquilidad, fue algo que el Eterno permitió en la vida de Abraham como para que pues se fortaleciera, estuviera preparado para la gran prueba que vendría a su vida. ¿Han escuchado ese dicho de que la calma está presagiando una tormenta o algo así? ¿O cómo va? Después de la tormenta viene la calma. Pero también muchos dicen, cuando están las cosas muy tranquilas, he escuchado personas decir, ¿sabes qué? No me gusta nada esta tranquilidad. Es mal augurio, como que va a pasar algo malo, ¿no? Esta calma, demasiada tranquilidad, me parece que viene algo grande. Y sí, así pasa. Entonces hubo un periodo, un tiempo en la vida de Abraham como que ya no pruebas, ya no pasó nada, todo tranquilo, 37 años, así en paz, pero venía la gran prueba, la más grande en su vida. Bien, seguimos. Bueno, este texto que vemos en pantalla es precisamente el texto que nos sirve como base para el título de hoy, porque este texto lo encontramos en Juan capítulo 8, verso 56. Nuestro santo maestro de justicia de Israel y del mundo, Yeshua, dijo: Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se gozó. Si usted va al capítulo 8 de Juan, el contexto es una discusión que hay entre Yeshua y pues sus seguidores más fieles, ¿no? Los religiosos de aquel tiempo que están ahí y están discutiendo con él, y precisamente la discusión gira en torno a la persona de Abraham. Aquellos personajes están diciendo y defendiendo su postura: nosotros somos hijos de Abraham, oh, nosotros somos descendientes de Abraham, tú a lo mejor serás un samaritano, quién sabe, pero nosotros somos de Abraham. Y en medio de la discusión, Yeshua les dice estas palabras. Y les dice, bueno, Abraham, ese padre del que ustedes se sienten tan orgullosos, Abraham, él se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se gozó. En ese contexto de esa discusión fue cuando Yeshua también dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y quisieron apedrearlo, ¿no? Por eso. Pero estas palabras misteriosas, hermano, estas palabras de aquí, que son las que ponen sobre la mesa nuestro tema de hoy, el día que Abraham vio a Yeshua, porque el mismo maestro hizo la afirmación, él se regocijó, es decir, que ya le había sido anunciado a Abraham que él vería al Mesías, al Mashiach. Y dice Yeshua, y lo vio y se gozó. Entonces los religiosos de aquel tiempo dijeron: mira, este no tiene ni 50 años y dice que vio a Abraham. La pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue que Abraham vio a Yeshua? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿De qué es de lo que habla el maestro a través de estas misteriosas palabras? Y lo que tenemos, continuamos, lo que tenemos es que el capítulo 22, que ahorita lo vamos a ver, nos muestra
al Mesías Yeshua de diferentes maneras. Bueno, pero antes, Abraham pasó todas y cada una de las pruebas que el Eterno le puso. 10 dijimos. Pudieron haber sido muchas más. Algo que quiero que veamos aquí es cómo le hizo Abraham. ¿Cómo fue que Abraham tuvo éxito en todas y cada una de las pruebas que tuvo que pasar? Bueno, número 1, escuchando la voz del Eterno. Hermanos, si queremos pasar las pruebas, lo primero, lo más importante es escucha la voz de Dios. Escúchalo a Él. Escucha lo que Dios te dice. La gente te puede decir muchas cosas. Los médicos te pueden decir muchas cosas. La familia te puede decir otras. Los vecinos te pueden decir otras. En la televisión puedes oír otras cosas más. Y en la medida que consultes por aquí y por allá vas a escuchar muchas distintas opiniones sobre alguna prueba que tú estés pasando. Pero el éxito de Abraham fue que él escuchaba a Dios. Él escuchaba la voz del Eterno. Y eso siempre lo ayudó a vencer, a salir adelante en cualquiera que fuera la prueba que estuviera pasando. Segundo, Abraham era una persona que seguía las instrucciones del Eterno. Abraham no se andaba inventando cosas. Él no andaba improvisando cosas tampoco. Abraham simplemente se apegaba a las instrucciones que el Eterno le había dado. Porque así es como tenemos que ser. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta improvisar? ¿Cuántos de nosotros, aún en cuestiones importantes como la salud, porque todo lo hacemos? Luego el doctor nos dice, mire, aquí le va la receta, se va a tomar esto y se lo va a tomar cada tanto y todo. ¿Y qué hacemos? Improvisar. El doctor dijo que una, pero decía una hermana, si una es buena, 2 son mejor. Tomar 2. ¿Sí? 2 son mejor. O no, o ya me sentí, porque la mayoría hacemos, ya me sentí mejor, ya no me lo tomo. Ya se me quitó. Entonces no seguimos instrucciones. Y si no seguimos instrucciones de los hombres, ¿usted cree que vamos a seguir las instrucciones de Dios? Cuando la palabra dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Si tú haces una aplicación de esto, si sabes seguir instrucciones de los hombres, también las vas a seguir de Dios, que Dios es más grande. Pero si no eres capaz de seguir instrucciones de un ser humano, ¿a poco vas a seguir las de el creador del universo? La lógica dice que no. Si no eres capaz de amar a tu prójimo, al que sí ves, ¿a poco vas a amar a Dios que es invisible y que no lo es? Esa es la lógica de las Escrituras. Entonces, Abraham, él seguía instrucciones. Si queremos salir adelante en las pruebas, tenemos que ser como él y seguir las instrucciones. ¿Qué más hacía Abraham? Él recibía con mansedumbre las pruebas. ¿Qué es esto que la recibía con mansedumbre? Hermano, no se andaba quejando. No se andaba quejando. ¿Y nosotros qué hacemos? Somos bien quejumbrosos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Y me pasa una y otra y otra. No, yo ya no puedo. Y así como Jeremías, llora y llora. Abraham no se quejaba. Dijo algo cuando el Eterno le dijo, toma a tu hijo Isaac, al único el que amas. ¿Qué dijo Abraham? Calladito, seguir instrucciones. Con mansedumbre. Y mire que Abraham tenía su carácter. Un hombre fuerte, un hombre recio, como vemos aquí en otras descripciones. Pero cuando el Eterno le hablaba y le decía algo,
calladito, totalmente manso, sumiso, dócil a la palabra del Eterno. Por dura que fuera, él soportaba. Y esto lo llevó adelante. 4, teniendo emuná. La palabra emuná, aunque es traducida como fe al español, la realidad es que lo veíamos, lo platicábamos en un estudio reciente. Emuná es más que una convicción. Emuná es fidelidad. Emuná es ser fiel a lo que digo que creo. Si yo digo que creo algo, actúo en consecuencia. O sea, mi vida, mis acciones están totalmente acordes a lo que digo creer. Eso es emuná. Eso es fe. Entonces Abraham era un hombre de fe. Era un hombre que realmente vivía su vida acorde a lo que él creía. Totalmente transparente en ese sentido. Él pasó las pruebas siendo valiente. Porque, hermanos, de verdad, ¿qué dice la Escritura acerca de los cobardes? Los cobardes no van a heredar el reino. No hay lugar en el reino de Dios para la gente cobarde. El reino de Dios ha sido diseñado para valientes, y Abraham era un valiente. Además era perseverante. No se rendía. Era difícil doblegar a este hombre. Hay mucha gente que se rinde sin luchar. De verdad. Hay personas que le dan una mala noticia y mire, ya está totalmente derrotado. O a veces todavía ni le dan una mala noticia. A veces sospecha. Hay una sospecha de algo, no sé, probablemente un diagnóstico negativo, alguna enfermedad. La persona sospecha que tiene algo malo y ya está bien derrotado. No, tienes que luchar. Tienes que pelear. Has sido creado y diseñado para ser un vencedor. Y Abraham lo sabía. Entonces él era perseverante. Él no se rendía. Y podían salirle obstáculos por todos lados. Mire, la prueba está que con 300 hombres fue y le pegó a un ejército mucho, pero muchísimo más grande. Él no tenía miedo. Él tenía fe. Él tenía perseverancia, pero también tenía astucia. Esta faceta de Abraham es muy interesante, pero nos muestra la Escritura que él era una persona muy astuta. Y a veces tomamos este término de astuto como algo malo, pero no es malo. Incluso es una instrucción de nuestro maestro, ¿sí o no? Hay una instrucción donde Yeshua nos dice, le dice a sus discípulos que tenemos que ser astutos. ¿Astutos como qué? Como serpientes. Y ahí de repente, ¿cómo? Las serpientes son malas. La serpiente es el diablo, es serpiente. Pero el Señor dice: no te estoy diciendo que seas como el diablo en todos los sentidos, pero sí en la astucia. Porque la serpiente es astuta. Pero tú tienes que ser más. Tú también puedes ser astuto. Y Abraham también hizo uso de esa astucia en varias ocasiones para salir adelante de las pruebas. ¿O qué creen que esto de presentar a Sara como su hermana? Por cierto que no era mentira, pero bueno, ese es otro tema. Pero él echaba mano de la astucia. Esto es usar las leyes o usar las cosas a tu favor. Aquí entre nosotros como congregación actuamos con astucia. ¿Por qué tenemos la puerta cerrada? ¿Por qué no tenemos un letrero? Hay gente que me pregunta: oye, hermano, ¿usted por qué no tiene un letrero ahí? ¿Por qué no dice iglesia? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Y punto. No, por astucia, porque sabemos hacia dónde va todo esto. Sabemos los pasos que nuestro gobierno está dando.
nos dimos cuenta a través de las leyes de asuntos religiosos hacia dónde camina el asunto y tomamos la decisión, bueno, no más letrero, no más esto. Y si alguien viene aquí y pregunta, no somos iglesia. ¿Estamos mintiendo? No somos iglesia. Somos una comunidad de estudiantes de las Escrituras. Y eso no es nada malo. Aquí es algo privado. Aquí no está abierto al público. Aquí, pues, si una persona invita a otra, bueno, viene, pero no es algo que esté así abierto. No es una iglesia propiamente. Y eso es ser astuto, es ir un paso adelante. Cuando se venga la persecución, que ya está, pero se va a ir poco a poco subiendo de nivel, vamos a tener la manera de escabullirnos o tener tiempo. O no tan fácil, van a dar con nosotros. Entonces, es ir un paso adelante. Abraham lo hacía, él era astuto. Él era sabio también. Echó mano de la sabiduría para poder salir adelante en sus pruebas. Sin sabiduría no hacemos nada. ¿Qué es la sabiduría? Lo resumimos diciendo es saber qué hacer y que sea lo correcto. Eso es sabiduría en un sentido literal, llano, sencillo. Saber hacer lo correcto. Abraham lo sabía. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con el Eterno. Si tú estás alejado del Eterno, no vas a saber qué hacer. Pero si estás cerca del Eterno, siempre vas a saber qué hacer. La humildad también fue otro ingrediente importante en la vida de Abraham. Él, con las personas que trataba, trató con Faraón, trató con el rey de Gerar, trató con gente muy importante. Y él siempre tuvo una postura de humildad. Y eso le ayudó a que estas personas, aunque eran muy importantes, veían a Abraham como alguien superior a ellos. Y le tenían miedo. Pero mucho tuvo que ver esta actitud de humildad. Una persona retadora, altanera, soberbia, confrontativa, provoca un efecto muy distinto en los demás. Pero la humildad de Abraham provocaba inquietud, temor incluso. Él sabía ser humilde y finalmente él tenía visión. Él tenía visión. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham realmente podía ver más allá. Él podía ver más allá las cosas que iban a pasar. Y realmente las esperaba. Las creía y se preparaba para ellas. Bien, vamos a ir entonces a ver el día del Mashiach en la vida de Abraham. Capítulo 22 de Génesis, ahí está en pantalla y usted puede ver las letras que tenemos remarcadas ahí con letra, ¿cómo le llaman? Negrita, más resaltadas. Esas frases que están resaltadas son porque en cada frase que está resaltada, ahí está el Mesías. Ahí hay una conexión directa con el Mesías, con el bendito Hijo de Dios. Entonces el capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas, o sea, un tiempo después, dicen otras versiones, ya dijimos que fueron 37 años después, que Elohim, que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. ¿De qué manera conecta este término con el Mesías? Así como le dice Juan 3:16, ¿no dice así? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es como el único. El único. Entonces, toma a tu Hijo,
tu único hijo, Isaac. Entonces ahí hay una conexión directa. Empieza a aparecer el Mesías en este día en la vida de Abraham. Y ve a la tierra de Moriah. ¿Por qué la tierra de Moriah está en negrita? Porque el monte Moriah o la tierra de Moriah es una región montañosa, hay varios montes ahí. Entonces, en uno de los montes de la tierra de Moriah, conocido como el Gólgota o el monte de la calavera, ahí fue donde el Mesías fue crucificado. En ese mismo lugar fue, según la tradición judía, donde ocurrió la Akedah, donde ocurrió el sacrificio de Isaac. El Eterno le dice: vete a la tierra de Moriah, ahí hay varias montañas, pero en el monte que yo te voy a decir, ahí vas a ofrecer a tu hijo Isaac en sacrificio. Entonces la tierra de Moriah nos habla también del Mesías. Aparece otra vez una conexión, una imagen del Mesías Yeshua aquí. Y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que decíamos, el monte Gólgota. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos. ¿Por qué están 2 mozos en negrita? Porque Yeshua murió entre 2 ladrones. Miren que las crucifixiones en el Imperio Romano solían ser, no hombre, podían crucificar 10, 15, 20 personas en un solo golpe, ¿no? Pero ese día fueron 3, Yeshua y 2 más, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces Abraham tomó 2 personas. Se pudo haber llevado 3, 4, 5, 10, pero se llevó nada más 2. Entonces la Torah dice: en boca de 2 o 3 testigos, todo asunto va a ser legal. Entonces, fueron 2. Luego cortó troncos para el holocausto. ¿Por qué está en negrita troncos para el holocausto? Por el madero. Porque la cruz o madero, como se dice, era precisamente también hecho de madera. Incluso siempre ha habido controversia de que si fue una cruz, que si fue una estaca, que si fue un árbol, que si... Bueno, acá dice que Abraham tomó troncos para el holocausto. Se levantó y se fue al lugar que le había dicho a Elohim. Al tercer día, ¿por qué está en negrito el tercer día? Resurrección. Porque la resurrección de Yeshua se llevó a cabo al tercer día. Entonces aquí hay otra conexión. Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta ahí y nos postraremos, después regresaremos. Porque está en negrita la palabra regresaremos. Porque hay una conexión con el tema del regreso del Mashiach. Mashiach se fue, pero va a regresar. Entonces hay una conexión también directa aquí. Seguimos. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Entonces otra vez hay una figura mesiánica aquí. Isaac cargando estos maderos, cargando estos troncos, está representando al Mesías Yeshua, cargando su propia cruz, cargando su propio madero hacia el lugar de la ejecución. Y ambos iban juntos. ¿Por qué está en negrita esta frase? Ambos iban juntos. El Padre nunca lo abandonó. La Escritura dice que el Eterno estaba con él, reconciliando al mundo consigo mismo. Siempre estuvo con él. La explicación de la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es otro tema, ¿no? Ya lo hemos explicado. Pero la Escritura dice: el Eterno siempre estuvo con él. Abraham
estuvo en todo momento con Isaac. E Isaac habló a su padre Abraham. Desde la cruz, el Mesías habló con el Padre Celestial en más de una ocasión. Bueno, 3 ocasiones por lo menos. Directamente el Mesías habló con el Padre Celestial. Acá Isaac habla con su padre Abraham diciendo: Padre mío, y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La palabra cordero aparece ahí también en negritas. ¿Por qué? Porque Yeshua es el cordero. Así lo presentó Juan el Bautista, ¿no? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué festividad de las Escrituras se ofrecía un cordero como sacrificio? En Pesaj, en la Pascua, ¿sí? Ahí se ofrecía un cordero. Esto nos habla entonces de que el sacrificio que pensaban llevar para ofrecer el holocausto era un cordero. Atención con esto: un cordero. Dijo Abraham: Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, proveerá también aparece en negritas. ¿Por qué? Porque este es un término que está ligado y que está conectado a Yeshua, pues Yeshua es la provisión del Eterno. El Eterno proveyó al mundo de su Hijo, del Redentor, del Salvador. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Quiero que veamos aquí, hermanos, que Abraham hizo todo. Abraham está en representación del Padre Celestial. La gente, cuando habla de la crucifixión, de la muerte del Mesías, la gente culpa a los romanos, otros culpan a los judíos y culpan a todo el mundo. El Mesías dijo: a mí mi vida nadie me la quita, yo la pongo, y así como la pongo la vuelvo a tomar. Cuando vemos esta figura acá y vemos que Abraham hizo absolutamente todo, podemos entender entonces que detrás del sacrificio del Mesías Yeshua estuvo el Padre Eterno, quien hizo absolutamente todo, preparó todo, el altar, todo fue el Eterno. Por eso dice: Dios estaba con su Hijo reconciliando al mundo. ¿Y cómo estaba ahí con él? No solamente estaba en la forma de alentarlo, de motivarlo, de acompañarlo, de darle fuerza, sino que el Eterno preparó absolutamente todo para el sacrificio, como el mismo Abraham lo hizo también. Pero el ángel del Eterno lo llamó desde los cielos. Llamó desde los cielos también está en letra negrita. ¿Por qué? Porque el Mesías Yeshua también fue llamado desde los cielos. Por eso es que él se fue. Por eso es que la Escritura dice que delante de los discípulos él se marchó de esta tierra. Sí, fue llamado desde el cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y le dijo: Abraham, Abraham, y él dijo: heme aquí. No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo: pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero. La palabra carnero está en letras negritas. ¿Por qué? Aquí viene la parte interesante, ¿no? ¿Qué había dicho Isaac que les faltaba? El cordero. Y Abraham dijo: el Eterno va a proveer. Y el Eterno proveyó, pero no un cordero, un carnero. Y no es lo mismo. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo un cordero y un carnero. Son dos animalitos diferentes. Un cordero era ofrecido en la fiesta de Pesaj, en la Pascua. ¿En qué fiesta era ofrecido un carnero? En Yom Kippur.
en Yom Kippur, en el día del perdón. Y esto nos habla de la íntima conexión que existe entre Pesaj y Yom Kippur. De hecho, hay una controversia que algunos dicen: ¿por qué el Mesías no murió en Yom Kippur? Debería de haber sido sacrificado en Yom Kippur y no en Pesaj. Pesaj es la fiesta de la liberación y Yom Kippur es el día del perdón. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Pero vemos cómo aquí se vincula una fiesta con la otra, como dando por sentado que es lo mismo, o diciendo que el sacrificio del Mesías en Pesaj es igualmente efectivo para el Yom Kippur. Cordero, carnero. Entonces el Eterno lo que proveyó acá fue un carnero. Y ven este carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. ¿Por qué está en negrita esta frase? Vamos a ver si lo descubre. ¿Qué es un zarzal? Un matorral, un arbusto, pero la característica de un zarzal es que está lleno de espinas. La característica del zarzal es que está lleno de espinas. Y este carnero está con su cabeza atorada entre las espinas. ¿Ya lo descubrieron? Entonces tenemos otra figura mesiánica ahí, porque el Mesías Yeshua le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Aquí está el rey de los judíos y le clavaron la corona de espinas. Por eso entonamos ese canto no tan precioso: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. ¿Sí? Entonces ahí hay otra conexión mesiánica. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar Yahweh Jireh. Por eso se dice hoy: en el monte donde el Eterno será visto. Entonces el nombre del Eterno, Yahweh Jireh, que quiere decir el Eterno proveerá o el Eterno provee, pero también se entiende como donde el Eterno puede ser visto, donde puede ser encontrado. ¿Sí? De hecho, fíjense que ese lugar, la región de Moriah, también es mencionado antes aquí en Génesis, porque ese lugar de Moriah, o en ese lugar se encontraba la ciudad de nombre Salem. ¿Se acuerdan? Esa ciudad de Salem. ¿Quién era rey ahí? Melquisedec. Personaje llamado Melquisedec. Misterioso a más no poder, ¿no? Melquisedec. En la ciudad de Salem, y era precisamente ahí, en la región de Moriah. Y dicen los expertos, dicen los sabios, que de ahí vino el nombre después para la ciudad de Jerusalén, porque se tomó este nombre que Abraham le puso, donde le puso Jireh, y como ya se llamaba Salem, entonces Jerusalén, Jerusalén en hebreo, ¿sí? Jerusalén. De ahí es de donde viene el nombre compuesto de la ciudad milenaria. Desde entonces, que se encuentra ahí en la misma región, en la tierra de Moriah. Muy bien, entonces el ángel del Eterno llamó a Abraham por segunda vez. ¿Por qué está en negrita segunda vez? ¿Qué conexión tiene esta frase con el Mesías? Pues otra vez, ¿verdad? Su regreso, su segunda manifestación. Y dijo: por sí mismo he jurado, oráculo del Eterno, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, que es lo mismo que el Eterno hizo. El Eterno no rehusó el entregar a su único hijo para nuestra redención. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente, otra vez está en negrita,
Porque la simiente de Abraham es Yeshua. Él es la simiente de Abraham y en él serán benditas todas las naciones de la tierra en recompensa por obedecer mi voz. Podríamos también, ¿no?, poner en negrita obedecer, porque la obediencia es la característica también del Mesías Jesús. Dice la Escritura que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal modo, hermanos, que vemos entonces muchas conexiones directas en este texto de Génesis 22 con la figura del Mesías. Y nuestra conclusión es esta: Abraham, entonces, aquel día en el monte Moriah, o desde que el Eterno le habló, Abraham vio al Mesías. Él vio a Yeshua. La pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para verlo? Abraham vio el día del Mesías y dice, y se gozó. Y se gozó. ¿Nosotros estamos listos para verlo? ¿Nos faltarán algunas cuantas pruebas más? La gran prueba está en camino. ¿Sí? La gran prueba está en camino, pero es necesaria. Es necesario que enfrentemos la gran prueba para que tengamos esa capacidad de ver al Mesías, de verlo a los ojos, de no agachar la cabeza, de no huir avergonzados, de no querer escondernos, sino poder mirarlo frente a frente, porque hemos esperado sobre eso. Shabbat Shalom. Bendiciones, que el Padre sea con todos nosotros, con sus hermanos que están a la distancia. Shabbat Shalom. Nos despedimos, así concluimos con este mensaje. Y aquí nosotros pues vamos a concluir con la entrega de las ofrendas. Shabbat Shalom.